Hola, es un gusto saludarles desde Orizaba, Veracruz y darles la bienvenida al episodio número 10 y final de temporada de Divertimento en Casa. En este programa analizamos la vida de grandes músicos, de cómo han y siguen creando su historia de éxito. Así que pónganse todos cómodos ahí en casa y disfruten con nosotros este gran episodio. Para este episodio número 10 y final de temporada, les presentamos a un gran invitado. Un músico que ha dedicado su vida a la educación y ha dejado una huella indeleble en nuestra ciudad. Démosle la bienvenida al maestro Fabián Castro. Maestro, qué gusto que esté con nosotros en este episodio número 10 de Divertimento en Casa. Pues igualmente puedo decir, el gusto es para mí verte, Rubén. Hace algunos años también pasaste por las aulas conmigo, ¿verdad? Y bueno, David no fue mi alumno, pero he seguido su trayectoria y ha sido muy exitoso. Antes de que ustedes tuvieran la idea de esto, tuve la oportunidad de estar con él en algún ensayo de coro y ahí le dije que tenía un gran futuro dentro de la música porque estuve presente cuando estuvo él tomando su curso de dirección y me pareció que fue uno de los mejores. Gracias. Entonces, pues es un gusto igual para mí estar con ustedes, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Maestro, pues tenemos preparado este gran programa de cierre de temporada. Estamos muy contentos de poder tenerlo con nosotros. Creemos que ha usted impactado a muchas vidas de la región Orizaba y todos los municipios aledaños, y para nosotros es un gusto poder cerrar esta gran temporada con la participación de usted en nuestro programa. Maestro, Gracias. Para comenzar este programa, ¿cómo comienza usted su educación musical, maestro? Bueno, miren, desde niño tuve, digamos que un gran gusto por la música porque pues a mi mamá le gustaba mucho y mi abuela tocaba el piano y cantaba. Mi abuela era soprano. Y entonces en la casa, desde que yo tengo uso de razón, ha habido piano. Y pues yo escuchaba tocar a mi abuelita cantar y me gustaba mucho cantar desde niño. Entonces ella yo no sé por qué, eso sí no lo recuerdo, me aprendió una canción que se llama Pénjamo. Y mi abuelita, pues como era yo pequeñito, tenía yo como, yo creo que 4 años, me decía, ven, canta. Y ella me acompañaba en el piano y yo pues feliz, yo me sentía realizado, ¿no? Imagínate, cantando y acompañado al piano. Entonces, después, cuando estaba yo en la secundaria, un amigo me enseñó a tocar guitarra, pero me enseñó a tocar nada más de oído, viéndolo, poniéndome algunos acordes, pero yo no sabía absolutamente más que el nombre de las notas, yo creo que porque desde la primaria uno la sabe, pero yo no sabía en realidad qué era. Entonces yo me di cuenta que con esos 3 acordes que mi amigo me enseñó, era realmente pues una cadencia, ¿no? Yo eso no lo sabía, pero con eso yo aprendí, me di cuenta que podía sacar muchas canciones. Entonces estaba de moda el rock and roll y pues ya saben que es primero, cuarto, quinto, primero y se acabó. Entonces ahí sacaba yo muchísimas canciones y era yo así como que la atracción en la escuela, ¿no? Después yo me fui a estudiar, porque terminé la prepa, me fui a estudiar a Jalapa, Derecho, y allá estuve pues 6 años, porque allá estuve hasta el servicio social, regresé, y entonces un amigo, ya dentro del ámbito de los abogados, que es abogado, era entonces defensor de oficio del juzgado primero de primera instancia, me invitó al coro, fíjate, y él era de Jalapa, entonces yo siendo de Orizaba, yo no sabía que aquí había un coro, y él iba al coro del Irbao. Okay. Entonces él me invitó al coro, pero ya para esto yo ya tenía 24 años. Y cuando entré al coro, hagan de cuenta que para mí fue un impacto grandioso, no lo puedo explicar con palabras porque recuerdo que estaban ensayando en ese momento el Aleluya de un oratorio de Beethoven que se llama Cristo en el Monte de los Olivos. Es bellísimo, si no lo conocen, escúchenlo. Es fabuloso. Y el maestro estaba tocando el piano y el coro cantando. Entonces dije, yo nunca había oído esto. O sea, una cosa es oír una grabación y otra cosa es oír en vivo algo.
Entonces ya el maestro me hizo la prueba y me dijo, muy bien. O sea, yo no he tenido, no es jactancia, pero no he tenido nunca problema con la afinación, entonces pues me ubicó con los tenores y empecé a cantar con los tenores. Pero yo, al darme cuenta que el maestro leía las partituras, le decía yo, oiga maestro, yo quisiera aprender a leer eso porque me da ansia que tenemos que estar únicamente repitiendo lo que usted nos dice. Dice, pues póngase a estudiar. Digo, no maestro, ya a estas alturas, o sea, yo consideraba que yo ya era viejo para estudiar, ¿no? Dijo, no hay problema, de verdad, y así empecé a estudiar. Pero yo empecé a descubrir realmente un mundo fabuloso. Claro. Y me di cuenta que eso era lo que yo quería, realmente lo que yo quería. Y entonces me puse a estudiar, pero como poseído. Estudiaba yo piano, pero haz de cuenta que si el maestro me dejaba 2 lecciones, yo llevaba 10. Y me pasaba yo, como entonces tenía yo tiempo, porque bueno, yo ya estaba casado, pero mi hijo estaba pequeñito, mi hijo tenía 6 meses, no tenía yo tantas responsabilidades. Entonces yo me ponía a estudiar todo el tiempo que podía. O sea, yo me iba a trabajar y regresando era estudiar. Y así empecé con la música. Y a los 3 años de estudiar, el maestro Villegas me dijo, oiga, ¿por qué no me ayuda a dar clases? Digo, ay maestro, ¿cómo cree? Yo sé bien poquito de música, ¿cómo voy a dar clases? No, yo lo apoyo y que no sé qué. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, empecé con un grupo a darles solfeo. Entonces, tal y como yo lo había aprendido por separado, llevaba yo rítmica, lectura con medida, entonación, audición de intervalos, etcétera. Y ahí me fui formando, claro, con la asesoría del maestro, pero afortunadamente estábamos hablando de los tiempos de López Portillo, y su esposa, doña Carmen Romano de López Portillo, era pianista, había estudiado en el Conservatorio Nacional, y bueno, era muy allegada del maestro Lozano, del director de orquesta, y fundaron la orquesta, la Filarmónica de la Ciudad de México, repararon un teatro, no recuerdo ahorita el nombre, pero en fin, ella quiso siempre apoyar esa parte, y entonces, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, empezaron a dar cursos en en muchas sedes, ¿no?, de la República. Pero hubo un curso especial que era dirigido a, digamos, pues maestros, entre comillas, ¿verdad?, porque más bien éramos instructores de las casas de cultura y de los institutos regionales de Bellas Artes, que solamente había 5 en el país, entre ellos el de Orizaba, ¿no? Entonces, el maestro me dijo, vaya al curso. Era un curso que era para formarnos como profesores realmente. Pero yo tuve miedo. Dije, no, pues yo me voy a encontrar ahí puros tigres como yo ahí un pobre corderito. Pero al siguiente año fui. Y me di cuenta, pues que no estaba yo tan corderito, que mi nivel no estaba tan bajo. Y me dio mucho gusto y ahí empecé, porque eran 2 meses de curso. Entonces, eran 3 años, son los famosos cursos de regularización, ¿no? Okay. Pero fueron 3 años, los 2 meses de vacaciones en diferentes sedes. Estuve en León, Guanajuato, estuve en Oaxaca y estuve en la Ciudad de México. Entonces, durante esos 3 años, pues nos formamos y ya pues con mayores conocimientos, porque nos daban no tan solo la música, el solfeo, digamos, ¿no?, sino que era un curso integral en donde nos daban grandes maestros, artistas reconocidos, incluso internacionalmente, nos daban teatro, danza, música y artes plásticas, las 4 áreas de las bellas artes, para que nosotros tuviéramos un conocimiento, por lo menos, digamos, somero de las demás áreas y con énfasis especial en la que uno pues se especializaba. Yeah. A mí me dio clases, por ejemplo, el maestro Alba, que fue director del Conservatorio Nacional, Alberto Alba, era el maestro titular de conjuntos corales del conservatorio. Otro gran pianista, José Luis Arcaraz,
de fama internacional. Sí. Me dio clases la maestra Josefina Lavalle, fundadora de la Escuela Mexicana de Danza, la maestra Rosa Reina, la fundadora de la corriente más importante de la danza contemporánea en México, María Bluno de teatro, Osorio colombiano, actor, o sea, y era un ambiente pero precioso, porque éramos alrededor de 200 maestros de toda la República. Y fíjate cómo el gobierno en ese momento estaba invirtiendo, porque nos daba unas becas, pero mira, Buenas. fabulosas, Wow, que wow. nos alcanzaba perfectamente bien para el hotel, para la comida, para el transporte, para todo, con holgura. Entonces, pues yo me empecé a enraizar más en esto y me di cuenta, yo estudié Derecho y litigaba y estaba en una notaría, etcétera, pero yo me di cuenta que mi vocación real era la docencia, o sea, porque yo ahí me siento realizado. A mí me gusta mucho hablar, platicar con la gente, estar en comunicación con los muchachos, ver sus inquietudes, y no nada más la formación estrictamente técnica, ¿no? Es decir, tú les das las notas, las enseñas a entonar y se acabó. No, a mí me gustaba abarcar otros campos, porque les daba yo, sin que estuviera, digamos, marcado en el programa, apreciación musical, porque les ponía una obra que entonces no había las posibilidades de ahora con los medios estos de comunicación, pero con grabadorcita de pilas y como quiera, y yo buscaba información y les ponía, miren, este es el concierto 21 de Mozart, y por qué lo escribió, cuándo lo escribió, y vamos a hacer un análisis social, cultural, político, económico, espiritual del ambiente de la época. ¿Por qué escribió eso? ¿Por qué se llevaba con Franz Joseph Haydn? ¿Y por qué pertenecía a la masonería? ¿Y por qué la Iglesia Católica, etcétera? Yo tengo incluso mis teorías, etcétera. Y entonces eso es muy rico porque se veía el interés de los muchachos, ¿no? O sea, que no es tan árido nada más ir a aprender do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y los intervalos, y ya saben lo que se estudia ahí. ¿Por qué? Pues porque la música está inmersa en el contenido sociológico, ¿no? Histórico. Y luego, después, yo quería estudiar pedagogía, porque dije, bueno, si ya estoy metido en esto, pues me voy a preparar más, ¿no? Pero desafortunadamente no abrieron la opción de pedagogía en la abierta de la UB y abrieron sociología. Y entonces dije, bueno, pues si tengo la intención de estudiar, pues voy a estudiar. Y entré, pero así como, a ver de qué se trata la carrera, ¿no? Sí. Y entré a estudiar y me di cuenta que esa era otra de mis pasiones, porque Claro. a mí me encanta la política. Sí. Entonces, toda la, digamos, el entramaje social, las relaciones de poder, cómo se da la división de la sociedad en clases, cómo funcionan estas entre clases, y en ese momento la carrera de sociología en la UB era absolutamente de corte marxista. Entonces yo me tuve que chutar, por ejemplo, 4 semestres estrictamente del Capital, que es el Tratado de Economía Política que se escribió Carlos Marx y Federico Engels, pero está bastante complicado, pero bastante complicado. O sea, una materia complicada en Derecho es Derecho Romano, y la materia que es el filtro para que uno sepa si va a seguir o no, es en aquel entonces, con ese plan de estudios, Economía Política. Porque es muy complicado, sin embargo a mí me apasionó y me dio mucha luz, y leía muchos autores, entre ellos a Antonio Gramsci, por ejemplo, que me conquistó con sus cuadernos de la cárcel, y que él daba una definición. Él era un pedagogo italiano, fíjense, que se pasó la mayor parte de su vida en la cárcel porque era un crítico acérrimo de Benito Mussolini, el duce italiano. Entonces, él decía, por ejemplo, que la cultura no era enjaretarse como en las columnas de un diccionario, una serie de términos y de latinajos
que desgranas a la primera oportunidad delante de los demás y que eso, en lugar de convertirse en un puente de unión, se convierte en un gran abismo. No, decía él en su libro, esas son pedanterías. No, dice, cultura es otra cosa. Cultura, dices, orden y disciplina del yo interno. Darse cuenta de la importancia histórica que uno tiene, conquista de superior conciencia. Y a mí, yo te lo digo en un minuto, pero a mí me costó mucho trabajo analizar esto, dilucidarlo, entenderlo, el por qué Gramsci decía que la cultura era orden y disciplina del yo interno, fíjate. Y bueno, la música está dentro del ámbito de la cultura. Por eso más me apasiona. Seguramente esta formación que usted tuvo a lo largo tal vez del derecho, luego de la sociología, aunado a la música, ha sido un conjunto muy interesante. Maestro, llegamos a una sección que se llama el anecdotario. En esta sección usted tendrá que contarnos 3 anécdotas diferentes que son las siguientes. La primera es el concierto más impresionante que usted haya dado o al que usted haya asistido. La anécdota número 2 es la decisión más crucial que ha tenido usted que tomar en su vida como maestro, como profesor. Y la tercera anécdota es una pieza especial en su vida que haya tenido algún significado muy importante. Para esta anécdota nos va a ayudar este gran instrumento, la flauta, mi instrumento. Maestro, usted tiene que seleccionar alguna parte de la flauta, que es la pata, el cuerpo o la cabeza. Estas 3 partes nos van a decir con cuál de las 3 anécdotas vamos a empezar. ¿Qué parte elige usted, maestro? ¿Cabeza, cuerpo? Cabeza. La cabeza. Vamos cabeza, siempre la cabeza. Siempre la cabeza. Vamos a ver qué tiene aquí. Este nos trae la pieza, aquella pieza importante que lo haya marcado. ¿Cuál? Bueno, ¿Por qué? No es una pieza, es una obra completa, Okay. Porque es Gloria en Re mayor de Antonio Vivaldi, que es para coro, orquesta, entonces, y solistas, ¿no? Porque tiene de todo, o sea, tiene arias, tiene dúos, tiene coros. Okay. Y yo compré una vez un disco en casi en un tiradero de discos de música clásica que me costó 20 pesos. No. Y ahí conocí el Gloria de Vivaldi. Nada más traía el número 1, que es el Gloria in excelsis Deo. Sí. Pero eso me fascinó tanto. Y un día, fíjense, son coincidencias, ¿no? Que se van dando, si quieren llamarlas así. Sí. Quienes tenemos ciertas creencias pensamos que no las hay. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que coincidentemente un compañero del coro me llevó la partitura del Gloria in excelsis Deo y me dijo, oye, ¿por qué no ponemos esta? Digo, bueno, y le empecé a estudiar. Yo sabía bastante poco de música. Sin embargo, la empecé a poner con el coro. No, olvídense, para mí era así como que haber conquistado la luna, ¿no? Estaba yo poniendo el Gloria de Vivaldi. Y luego, no sé, a lo mejor 2 o 3 años después, llega a Orizaba el maestro Eduardo Sánchez Carrasco. El maestro Sánchez Carrasco fue mi compañero en la primaria y su mamá fue mi profesora de 2º año de primaria. Entonces fuimos muy amigos desde niños. Y bueno, nos alejamos porque él se fue a México. Yo me fui a Jalapa. Bueno, entonces yo le dije, Eduardo, ¿por qué no ponemos el Gloria de Vivaldi? Dice, no, ¿cómo crees? Eso es muy complicado. Yo lo puse en el coro del conservatorio, pero no, este coro no da para eso. ¿Cómo no? Mira, nos dividimos, yo veo unas voces, tú otras, y, o sea, yo, digamos que acogiéndome a su sabiduría, a su conocimiento, ¿por qué? Pues él sí era músico profesional, venía del conservatorio y toda la cosa, había dirigido orquesta y bla, bla, bla. Y dice, así como que, bueno, y entonces empezamos a trabajar así.
Yo sopranos y contraltos, él tenores y bajos, y luego nos juntábamos. Conclusión, la llegamos a poner con la orquesta que él dirigía. Y para mí, esa fue, digamos, como mi examen profesional. Qué padre, hermoso. maestro. Qué hermosa experiencia. ¿Pata o cuerpo? Cuerpo. En orden, muy bien. Eso. Orden. La decisión más crucial que haya tenido usted que tomar en su tiempo como profesor o en su vida como en preparación musical, ¿alguna decisión así complicada que haya tenido que tomar? ¿O la más complicada que haya tenido que tomar? Sí, yo creo que, bueno, han pasado muchas porque tengo muchos años, pero yo creo que fue cuando el ingeniero Alfonso Juárez, entonces director del Tecnológico, me fue a ver a mi despacho y me dijo que me invitaba a dar clases en el Tecnológico porque él quería que el Tecnológico de Orizaba tuviera un coro como las grandes universidades de Estados Unidos. Dice, pero quiero un coro así impresionante. Es como el que tienes tú en el Irbao, pero más poderoso. Yo te doy todo lo necesario. Y me ofrecía, fíjense muchachos, medio tiempo. Y eso es una escuela profesional al nivel del Politécnico, que era una lanota. Sí. Pero yo estaba a punto de terminar mi carrera de sociología. Sí, Iba yo en el 7º semestre. Entonces, como solamente se trabajaba sábado y domingo porque era una materia paraescolar, dije, pues, ¿qué hago? O sea, me voy por lo económico y me clavo a dar clases o termino mi carrera. No sé si haya sido bueno o malo, pero yo opté por terminar mi carrera. Y entonces yo le dije al ingeniero que yo le recomendaba a un amigo que era calidad, Eduardo Sánchez Carrasco. Y ahí fue cuando el maestro Sánchez Carrasco entró al Tecnológico. Y yo pues me quedé afuera, pero no me arrepiento. A lo mejor económicamente no me fue tan bien, pero pues terminé mi carrera y como dice Rubén, todos estos conocimientos no han sido inútiles. Ya, definitivamente. No, y qué buena parte esa también de la amistad. O sea, también uno recomendar a alguien que sabe que va a hacer las cosas bien, que le conoce. Qué hermosa experiencia. Vamos, maestro, con el último. El concierto más impresionante que usted haya dado o al que haya usted asistido. ¿Se valen dos? Definitivamente, maestro. Miren, lo que pasa es que ha habido muchos, y Sí. sin menospreciar, Difíciles. pero es más que nada el ámbito en el que se dan. Por ejemplo, una ocasión, siempre íbamos a los festivales de Navidad que organizaba el maestro Ramón Noble en México. Entonces invitaba muchos coros de la República. Iban no tantos, pero sí nos juntábamos entre 200 y 300 personas cantando, de coros de la Ciudad de México, incluso de Estados Unidos y del interior de la República. Y siempre había una masa coral en donde se ponía una obra que se estudiaba en común, ¿no? Mandaban partituras y ya la presentábamos ahí. Y entonces en la clausura del Festival de Navidad, no recuerdo de qué año, la última obra era el himno a la alegría de la novena. Pero entonces hubo un momento de confusión porque estábamos todos los directores y empezaron a abrir el telón. Y el maestro Noble, que era medio despistado, dice, ¿quién va a dirigir? Pero se hizo así la mirada y cuando él dijo eso, yo me subí al podio. Entonces no dio oportunidad que nadie más lo hiciera. No dije yo me subí y el maestro corrió porque él iba a acompañar en el órgano monumental del Auditorio Nacional. Si no lo conocen, algún día les recomiendo que vayan. Es impresionante. Tiene 10,000 flautas. Desde una así hasta una así, del tamaño de un barco. Y entonces, fíjese, yo dirigiendo esa masa coral de mínimo 250 cantantes,
el himno a la alegría, acompañado por el maestro Ramón Noble en el órgano monumental del Auditorio Nacional. Wow. Y luego, con él mismo, pero en otra ocasión, cuando el Coral Mexicano de Limba, que él fundó y dirigió y que era el coro base del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, hicieron giras a Europa, etcétera, etcétera, cumplía 30 años y fui porque el maestro me invitó, mi maestro me invitó, fuimos, y sin que me avisara el maestro, claro, el maestro Villegas ya me había dicho, prepárese porque el maestro Noble acostumbra a aventarlo a uno al ruedo sin avisar, ¿eh? Digo, bueno, entonces yo me puse a estudiar varias obras, pero entre ellas el Aleluya de Händel. Entonces yo lo estudié y me acuerdo que puse en el espejo mi partitura y las entradas, porque ya ven que es muy contrapunteado y en forma de fuga algunas cosas, y hay que estar muy atento, ¿no? Mínimo para voltear a ver a los cantantes, en fin. ¿Y cómo fue? Yo estaba en la primera fila en Bellas Artes, en el Palacio, y el maestro Noble se aventó un rollo ahí diciendo que el Coral Mexicano había sido el laboratorio experimental de todos sus arreglos, que había sido formador de directores corales, los cuales ahora ya también han sido formadores de otros directores. Dice, ese es el caso del maestro de Orizaba, que ahora trae aquí a su aprendiz de director, que nos va a hacer el honor de dirigir el Aleluya de Händel. ¿Cómo la ven? Y con el Teatro de Bellas Artes lleno hasta la galería. Y entonces, pues ahí claro, ni modo que yo en ese momento dijera, ay no, yo no paso. Órale, vámonos al escenario y a dirigir. Afortunadamente, como yo iba estudiado, salió maravilla. como debe ser, bien.